Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos al Gran Reseteo que, como ustedes saben, es este programa absolutamente exclusivo, jamás, nunca, en ningún momento inclusivo, en el cual le damos un repaso a la realidad geoestratégica, a la política internacional, a la economía del globo y, por supuesto, quien pilota siempre la situación, como nadie, como un verdadero maestro, como lo que es don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir esta semana? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a hablar de un tema espinoso, para variar, ¿verdad? Polémico, y que muchos creen que es un mito, y me estoy refiriendo al control demográfico o control de la población. Una idea... Sí, mito. Sí, mito, sí. Sobre todo en estos tiempos pandémicos, ¿no? Una idea que pasó de la teoría a la práctica hace ya muchas décadas, que se promueve desde determinados organismos supranacionales, financiados con dinero de los de siempre, fundaciones de gente con poder, tiempo libre y ninguna conciencia, ¿verdad? Aunque la mayor parte de la gente no lo sepa, es algo que se está realizando con total impunidad y que siempre se ha encuadrado en las teorías de la conspiración, aunque, como digo, es muy real, ¿no? Por cierto, el origen del término teoría de la conspiración se atribuye a la CIA, ¿no? Después del asesinato del presidente Kennedy, ¿no? Sí. Sí, por eso de desacreditar la idea de que pudiera haber una conspiración. Por cierto, y haciendo un brevísimo paréntesis, en el caso del asesinato del presidente Kennedy ya hay una resolución judicial desde hace años en Estados Unidos que establece que fue una conspiración y no un asesino solitario. Y cuando establece que hay una conspiración, significa que por lo menos hubo 3 personas implicadas. Sí, ya no es teoría. Ya no es teoría, ya está establecido como un hecho judicial. Es curioso que en su documentación interna la CIA incluya el uso de este concepto, el de teoría de la conspiración, dentro de los programas de operaciones psicológicas. Claro. O más bien de lavado de cerebro a través de múltiples canales, destacando el de los grandes medios de comunicación. Así que aviso a navegantes, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en nuestros días tiene mucha relación con lo que vamos a contar hoy. Vamos a hacer historia, como siempre. Vamos a entrar en la cueva del oso, en la génesis del movimiento eugenésico, que hoy en día pues, ha adoptado una nueva cara, pero cuya esencia maligna pues, no ha desaparecido, ¿no? Se podría decir que el movimiento eugenésico sigue ahí, oculto, maquinando en la sombra, gracias a que ha encontrado el lugar desde el que actuar, no solo sin ser descubierto, sino siendo apoyado por la opinión pública tras la manipulación mental realizada especialmente en los últimos años, ¿no? ¿Y cuál es el disfraz ahora? Pues el de defensores del planeta Tierra, de luchadores contra el cambio climático, claro. ¿Verdad? Esa nueva religión a la que dedicamos un programa en este mismo espacio, que tiene un pecado original, que no puede ser borrado ni con sacramentos ni con obras, un pecado original en el cual el papel del gran engañador es el del Club de Roma. Exactamente. Oscura organización de la que vamos a hablar largo y tendido, y que hace décadas determinó que el verdadero enemigo a abatir es la humanidad misma. Lo decían ellos. Un mensaje que ha encontrado el respaldo incluso hasta en los niveles más altos de la pirámide vaticana. En nuestros días, ya sabe usted que se está hablando mucho de la posibilidad de crear un premio Nobel del desarrollo sostenible y que algunos de los que optan es el Papa Francisco. No, cosa que a usted y a mí no nos sorprende lo más mínimo, vamos. ¿No? Es que se lo podrían dar y al día siguiente, el día antes que ya lo sabrían, estaríamos oyendo en todas las terminales mediáticas católicas lo maravilloso que es el asunto, sí. Sí, unas terminales mediáticas católicas que si fueran católicas de verdad a lo mejor tendrían que plantearse algunas cosas, ¿no? Pero claro, eso ya es pedir mucho. No adelantemos acontecimientos, vayamos al principio, al menos a los inicios de este movimiento eugenésico en épocas recientes. Años antes de que Hitler llegara al poder, en la primera década del siglo XX, el Instituto Carnegie, la Fundación Rockefeller y el grupo empresarial Harriman, famoso por los ferrocarriles, establecieron una alianza con algunos de los científicos más respetados de Estados Unidos, de las universidades de Stanford, de Yale, de Harvard y de Princeton. ¿Estos aparecen en todos los programas, don César? Sí. No hago el programa con ingeniería Son grandes inversa. Universidades, pero lamentablemente no se dedican solo al bien. Exactamente. ¿Una alianza para qué? Para promover la eugenesia bajo premisas raciales. El presidente de Stanford, David Starr, por entonces ya hablaba del binomio de raza-sangre, en una epístola racial de 1902, que se titulaba Sangre de una nación, en la que el académico universitario declaró que las cualidades y condiciones humanas, como el talento y la pobreza, se transmitían a través de la sangre.
Esto es hace muy poquito tiempo, en términos históricos. Eso es hace muy poco tiempo y además incluso hubo una jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay una famosa sentencia de Oliver Wendell Holmes, que es uno de los juristas norteamericanos más famosos y ciertamente era un gran jurista, o sea, eso no se puede negar, en la cual dice 3 generaciones de imbéciles es bastante. Es decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Exactamente. Es decir, en el momento en el que tenemos 3 generaciones de gente que experimenta un retraso mental, una cierta disminución mental, hay que proceder a esterilizar a esa gente para que no llegue la 4ª generación de imbéciles. Y la frase esa en la sentencia es terrible. 3 generaciones de imbéciles es bastante. Bueno, o sea, hasta 3 generaciones de imbéciles toleramos, a partir de ahí ni hablar. En 1904, el Instituto Carnegie realizó ejercicios teóricos mediante la creación de millones de tarjetas en las que censaban a ciudadanos estadounidenses, tarjetas que se usaban para simular la eliminación de familias, linajes y pueblos enteros. Todo ello desde el laboratorio de Cold Spring Harbor, un centro al que habría que dedicar prácticamente un programa, don César, porque de ahí han salido 9 premios Nobel. 9. Son investigadores en genética, bioinformática y transhumanismo. ¡Qué miedo!, ¿verdad? Lo cual, por otro lado, tampoco es sorprendente, porque Estados Unidos, en premios Nobel de Medicina, es la potencia hegemónica. Es la potencia hegemónica en todo tipo de premios Nobel. Pero concretamente en medicina, Estados Unidos debe de andar con facilidad por el 40% de los premios Nobel, ¿eh? Es algo para realmente sentirse inquieto, ¿no? La Carnegie usó el dinero de los Rockefeller y de los Harriman para pagar a organizaciones benéficas como la Oficina de Industrias e Inmigración de Nueva York para buscar inmigrantes judíos e italianos para deportarlos. O sea, se hicieron listas, confinarlos e incluso someterlos a la esterilización forzada. Afortunadamente, estos científicos financiados por filántropos, la élite industrial y financiera, estamos diciendo, no cumplieron sus objetivos, al menos en Estados Unidos, porque entonces un tipo sube al poder en Alemania y entonces se dieron cuenta de que como la teoría ya la habían desarrollado, era una ocasión perfecta para llevarla a la práctica. Por mucho que... Sí, dígame. Sí, no, es así. Y además, vamos a ver, en el caso de los italianos, más que el elemento racial en sí, había una insistencia muy grande en el elemento cultural. Uno de los grandes argumentos que se utilizó contra la inmigración italiana fue la mafia. Sí, había que eliminar la mafia eliminando a los italianos, ¿no? Exactamente. Si los italianos empiezan a llegar en masa a los Estados Unidos, pues la mafia, que es un fenómeno más o menos controlable, como estos empiecen a llegar en masa, no va a haber quien la controle. Y entonces el argumento de controlar la inmigración italiana era enormemente popular. Esa es la realidad. Y curiosamente, en el caso de los judíos también estaba muy relacionado con ello y no con cuestiones raciales. De hecho, esto es tremendo y, por supuesto, hay quien ha conseguido borrar la historia mejor que otros, ¿no? Pero, de hecho, la mafia durante mucho tiempo en Nueva York está en manos de judíos y de italianos. Lucky Luciano era el italiano gran amigo de Meyer Lansky, que era judío, y los que controlaron la mafia durante décadas. Entonces, ahí había un argumento que era de tipo cultural fundamentalmente, más que racial, que por supuesto al final no se pudo imponer, pero que es verdad que dio unas alas tremendas a los nacionalsocialistas alemanes, porque esos dijeron, bueno, aquí hay gente que en el terreno de 3 generaciones de imbéciles es bastante, ya nos ha abierto mucho camino, ¿no? No solo a las teóricas, sino también financieras, porque es que aunque se intentó ocultar, es evidente, la Fundación Rockefeller ayudó a fundar el programa de eugenesia alemán e incluso financió el programa en el que Mengele trabajó antes de ir a Auschwitz. Claro. Para ello se crea la especialidad médica conocida como psiquiatría genética. Y para el nuevo campo de investigación médico, la Fundación Rockefeller reorganiza los planes educativos alemanes desde el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Eugenesia y Herencia Humana. Sí. De hecho, el papel de la raza es tan fuerte que en el año 38, cuando se aprueba la ley de aborto alemana, que era en Alemania, en el Tercer Reich, que era una ley, por cierto, muchísimo más estricta y más limitada que la ley de aborto en cualquier país occidental en estos momentos, dejémoslo claro,
prácticamente la única causa de aborto que se producía era la malformación del feto. Es decir, si efectivamente el niño venía que no era un niño que iba a ser un ario sanote, se podía abortar y punto. Es decir, el elemento eugenésico pesaba más que el elemento racial. Bueno, nuestros queridos amigos pueden ver, gracias a Don Isaac, que siempre está al quite, una de las imágenes de ese centro, en el cual un higienista racial, que era como se llamaban, estaba midiendo los rasgos de una mujer para comprobar si es adecuada para procrear. Claro. La imagen es escalofriante, aunque se trata de una fotografía promocional, incluso, a saber lo que hacían dentro, ¿no? El jefe ejecutivo de los Rockefeller en esta institución era el psiquiatra suizo Ernst Rudin, asistido por sus protegidos Omar Bergquist y su ayudante, que se llamaba Joseph Mengele.